en las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en este momento. Por favor, prepare su Biblia, pero como siempre les digo, prepare su corazón, que es lo más importante. Usted va a recibir en este momento la poderosa palabra del Señor. Los que están aquí dicen amén y amén. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en este momento, Padre, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Señor, que seas tú preparando la tierra de nuestros corazones. Señor amado, que tú siembres esa semilla y que la hagas florecer en cada uno de los que estamos aquí. Señor, cámbianos, transfórmanos a la imagen de tu Hijo, que no salgamos igual como venimos, que tengamos un encuentro contigo hoy poderoso y que seamos, Señor, los hijos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Quisiera comenzar en esta tarde ya con una pregunta que a mí me parece que es muy importante. ¿Alguna vez ustedes han sentido sentimientos de culpa? ¿Cuántos de ustedes se sienten culpables en este momento por algo que hicieron o que han hecho o que están haciendo? Los sentimientos de culpa nos invaden a todos de una manera u otra. Yo he sentido muchas veces sentimientos de culpa. Y si somos sinceros, diríamos que muchos de nosotros no podemos escapar a los sentimientos de culpa. No hay cosa más horrible que sentir culpa. Eso es como una carga enorme en los hombros de cada uno de nosotros. Eso nos quita la paz, nos quita el gozo, la alegría de vivir, ese sentimiento de culpa. Y no solamente sentimos ese sentimiento de culpa por las cosas malas que hacemos o que hemos hecho, sino también por ser como nosotros somos. Hermanos, iglesia, amigos, el sentido que el ser humano tiene de perdición, de soledad, de vacío y falta de sentido en la vida se refleja fácilmente, usted lo puede ver en la literatura, en el arte, en la música. ¿Cómo la gente canta? ¿Usted no ha visto esas melodías a veces que usted dice, uy, pero qué fea esta melodía? Te hablan de nostalgia, de traición, de tristeza. Hace unos días atrás estaba hablando con un joven y él es productor de música. Y él me contaba a él que él estaba promocionando a un muchacho. Y yo le pregunté, ¿y qué tipo de música? Porque ya yo venía pensando, es decir, yo sé que él patrocina música triste, negativa. Son jóvenes, ¿no? Y él me dijo, no, es música, tú sabes, nostálgica, música triste. Y yo le dije a él, ¿y qué tal si tú empiezas a promocionar música, a hacer música positiva? ¿Tú no crees que este mundo necesita amor, necesita paz, necesita tranquilidad? Y él me dijo, no, sí, tienes razón. De hecho, estoy componiendo una nueva canción y se la voy a pasar al muchacho para que la interprete. Y es música positiva, música que puede impactar a la gente de una manera positiva. Este mundo necesita música positiva, la música tiene mucho poder. La música tiene un poder tremendo y eso es lo que está
reflejando en el corazón no solamente de los jóvenes, sino los que no son tan jóvenes, cuando cantan, ¿verdad? Si usted oye una canción triste, de nostalgia, y usted está pasando por algo malo, ¿cómo usted se pone? Peor, ¿verdad que sí? Peor, más triste. Pero parece que cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, como que esa es la música que nos atrae. Si estás pasando por una traición o por un desamor, pues entonces empiezas a escuchar ese tipo de música y eso te hunde más en la tristeza. Entonces como que estamos nosotros programados a buscar las cosas tristes de este mundo. Pero el que tiene al Señor en su corazón tiene una música alegre en su corazón, ¿verdad que sí? Tiene un canto de alegría. Un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Fíjese que con todo esto que se refleja en la música, en el arte, en la literatura, también sucede en las personas que sienten temor a la muerte. Hay muchas personas que sienten temor a la muerte, a la existencia después de la vida, o como dicen por ahí, al más allá, a la tumba. Y lo que es peor aún, al castigo de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a eso. ¿Qué va a pasar conmigo cuando salga de este cuerpo? Esa es una pregunta, una interrogante. Porque déjeme decirle que si usted piensa que va a vivir aquí siempre, le tengo una mala noticia, pero buena para el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Mala porque no va a estar aquí siempre. Y buena, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Y es mejor estar en la presencia del Señor que estar aquí. ¿Verdad que sí? Casi todas las religiones del mundo son una respuesta a esos temores. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me vaya? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a suceder? Todas estas religiones procuran ofrecer una forma de acercarse y satisfacer a Dios a través de las obras. Ponga mucha atención, a través de las obras. Todas las religiones quieren satisfacer a Dios a través de las obras. La mayoría de ellas lo mira como si fuera una balanza. Si hice bien, pues imagínese una balanza así. Hago bien, pues la balanza va a pesar más. Si hago mal, va a pesar más. Si hago bien, voy al cielo, piensan ellos. Si hago mal, pues voy a ir al infierno. Lo interesante es que todas creen que hay un cielo y hay un infierno. Todas. Ahora, por el contrario, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos revela que Dios está buscando al ser humano. Es Dios que busca al ser humano para tener una relación con Él. El Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, Él está buscándonos para tener una relación con nosotros. No es que nosotros lo buscamos después que Él nos busca, después que Él transforma nuestros corazones. Es que entonces nosotros lo empezamos a buscar, pero antes no lo buscábamos. Antes nos escondíamos de Él. Decíamos, yo tengo a Dios en mi corazón, pero ni lo conocíamos. Pero ahora tenemos pasión por buscarlo, por leer su palabra, por encontrarnos con Él cada mañana, cada noche. Pero es Él el que nos ha transformado. Iglesia, hoy vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios acerca de este importante asunto. Que yo sé que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida eterna, de la salvación. Dice, ay pastor, pero ¿cómo va a estar hablando de eso? Todavía falta mucho para que yo me muera. Uno no sabe. Usted no sabe cuándo le apaguen la luz. Pero después de este mensaje usted va a enfrentar eso con alegría, con satisfacción. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es segura y verdadera. Amén. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, la carta de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Si no trajo su Biblia, está allí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. No pierda pista de lo que dice la palabra de Dios aquí en este momento. Dice, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. Pero escuche lo que dice aquí, después dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Gloria a Dios. Por eso oían la alabanza esa que decía, su sangre nos reconcilió, nos restauró, es la sangre de Cristo. Es el sacrificio de Cristo que cuando ponemos la fe en Él nos da paz con Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios de nuevo. Qué hermoso. Dios nos ha mostrado, iglesia, cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Él lo había prometido. Nuestro Señor lo había prometido. En el Antiguo Testamento vemos que la salvación siempre fue por fe en Dios y no por hacer las obras. Siempre fue por fe. Dios sabía que el ser humano no podía agradarlo por las obras, hablando en el contexto de la salvación. El ser humano no podía agradarlo por las obras, no podía ser salvo por nada que hiciera. Antes que la ley fuera dada al pueblo de Dios, antes que los 10 mandamientos fueran dados al pueblo de Dios, si usted recuerda, Abraham fue justificado por la fe y no por las obras que él había hecho. Él fue justificado por la fe y no por las obras. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios, hermanos, había prometido la salvación del alma y sería por fe y no por las obras. Y usted dirá, pastor, pero así tan fácil. Sigue escuchando. Después, la ley de Dios. El Señor dio la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Fue dada a Moisés, pero tampoco nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, ni tampoco lo pueden cumplir tampoco hoy en día. Los 10 mandamientos, por más que nosotros queramos cumplir, los 10 mandamientos no lo podemos cumplir. Entonces, ¿para qué son los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos son barreras de protección para nosotros, ¿verdad que sí?
Pero no solamente que son barreras de protección, los 10 mandamientos señalan el pecado, señalan lo mal que nosotros estamos delante de Dios. Funcionan como un espejo. Yo me miro allí en los 10 mandamientos. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Pero tampoco los puedo cumplir todos. No los puedo cumplir todos. Nadie los puede cumplir todos. Así que todos somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero no se pongan tristes. Veo por ahí. No se ponga triste por eso, porque Dios nos ha dado una oportunidad. Mire qué bello es el Señor. Dios nos ha dado una oportunidad. En la cruz, escuchen muy bien, en la cruz Jesús llevó el pecado del hombre. Sufrió la ira de Dios en el lugar del hombre y al tercer día Dios se levantó, o Dios lo levantó de entre los muertos. Y esta resurrección, hermanos, es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo de la desobediencia del hombre y compensó o satisfizo la demanda de justicia de Dios por el pecado. Y no solamente eso, sino que aplacó su ira. Por eso el sacrificio de Jesús es tan importante para reconciliarnos con Dios. Si usted saca a Jesús, usted no se puede relacionar con Dios jamás. Usted puede gritar, usted puede clamar, usted puede hacer lo que sea, pero sin Jesús usted no puede llegar al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia claramente nos dice que Dios está airado con el hombre, con los que lo rechazan, con los que rechazan a su Hijo. Dice la palabra muy claro que el Señor está airado con ellos. Juan capítulo 3, 36 dice: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que lo rechaza, el que no vive para él. Dice la palabra que la ira de Dios permanece sobre él. Pero para aquellos que se entregan a Jesús, Dios muestra una bondad que no merecemos. Quiero repetir eso para que usted se lo grabe. Para aquellos que se entregan y viven de verdad para Él, amándolo, obedeciéndolo, Dios muestra una bondad que no merecemos. La buena noticia es que Dios mismo tiene un plan. Menos mal que el plan no es mío ni suyo. Dios mismo tiene un plan para reconciliarnos con Él. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermanos, las personas no se salvan por lo bueno que son. Se salvan de ir al infierno cuando se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Dios nos declara justos cuando creemos en Jesús.
sea, Jesús es el que nos hace justos a los ojos de Dios, cuando nosotros ponemos la fe en Él y nos entregamos a Él de todo corazón. Así que Jesús nos liberó del castigo eterno. ¿A todos? No, sino a aquellos que se arrepienten y ponen la fe totalmente en Él. Muchas personas dicen que Jesús vino al mundo a enseñarnos, a bendecirnos, a tantas cosas le ponen al Señor. No, Jesús vino a enseñarnos cómo vivir una mejor vida, a cómo ser mejores personas, pero se olvidan de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué vino Jesús? Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo somos salvos. Ya no vamos a la condenación eterna. Y eso es a lo principal que vino Cristo. Vino a salvarnos de la ira de Dios. No es porque Dios sea malo, sino porque es su naturaleza. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y como Él es justo, Él tiene que pasar su justicia como juez justo. Pero también Dios es amor. Por eso se encarnó en la persona de Jesucristo, para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros. Qué amor tan grande, qué pasión tan grande. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino el Señor. Gloria a Dios. Así que Dios nos declara justo cuando creemos que Jesús se sacrificó por nosotros. Así que asegúrese de que su fe esté solo puesta en Jesús y más nadie que en Jesús. Recuerden, hermanos, que la salvación no es un premio por las obras que nosotros hacemos, sino que es un regalo de Dios y Él se lo otorga a aquellos que de todo corazón se arrepienten de sus pecados y se entregan a Jesús verdaderamente y viven obedeciéndole a Él. A esos Dios cambia sus vidas, les da una nueva vida aquí y ahora, pero también les da un destino eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Les da un destino eterno. Ya usted no va a sufrir el castigo. Dios está llamando en Cristo todos los días a la gente. Y la gente a veces dice, no, yo es que estoy ocupado haciendo esto. Ay, no es que estoy, no Señor, mañana. Después voy, después. Y el Señor sigue llamando a la puerta. Llamando y tocando la puerta. Y nosotros bien ocupados en tantas cosas que son pasajeras. Fíjese una cosa importante. No es que no sean importantes las cosas que están aquí en este mundo y lo que tenemos que hacer, sino que esas cosas no son eternas. Esas cosas perecen, hermanos, perecen. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es Dios, Él, la comunión que tengamos con Él. Y ese amor se reflejó en Cristo. No, pastor, es que yo no he rechazado al Señor, pero muchas veces le decimos, lo rechazamos con nuestra actitud. A veces no es con nuestras palabras, pero con nuestra actitud. Así que yo le aconsejo a usted, si está aquí en esta mañana, entréguese al Señor de todo corazón. Para que viva, para que cuando usted deje su cuerpo aquí en esta tierra, usted abra sus ojos en la presencia del Señor. El Señor dijo, estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Me llama mucho la atención lo que Jesús le dijo a Marta. Marta ahí bien preocupada. Señor, te estábamos esperando hace días. Y mi hermano, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero el Señor le dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
Le preguntó al Señor a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, creo. Y esa es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que el Señor es la resurrección y la vida y el que cree en Él jamás morirá? Y aunque esté muerto, no morirá. ¿Creen ustedes eso? Si usted lo cree, vamos a orar en esta mañana. Si usted nunca le ha dado su corazón a Cristo y tiene mucho tiempo que viene a la iglesia, acuérdese que la iglesia no significa que usted esté yendo a la iglesia que usted va a ir al cielo. Lo que lo va a llevar a usted al cielo es que usted ponga la fe en Jesucristo, que usted se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo como su Salvador. Eso es lo único que a usted lo va a llevar al cielo. Más nada que eso. No se preocupe si usted es perfecto, es que yo tengo, a Dios le agrada que usted se comporte, que usted haga las cosas bien, que lo obedezca. Pero lo que realmente lo va a llevar al cielo es que usted ponga la fe en Cristo. Que dejes todo atrás. No se trata de religión. Me preguntan, no, religión, ¿qué tal religión? ¿Qué esta religión? No, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de un hombre. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El que vino y se sacrificó por ti. Y está aquí para transformar tu vida. Si de todo corazón te rindes allí mismo donde tú estás, Él va a cambiar tu vida aquí, ahora, y te dará un destino eterno. Amén. Gloria a Dios. No tenga miedo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aquí está el Espíritu de Dios. Para dar libertad, para salvar, para cambiar. Aquí está. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, ya tarde, te pido por aquellas personas que han venido con un corazón sediento. Y que en este momento, Señor, se sienten con un sentimiento de culpa, Padre. Sabemos que cuando tú perdonas, dice tu palabra que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve, vendrán a ser blancos. Porque la sangre preciosa tuya, Señor, cuando nos entregamos a ti, dice tu palabra que nos limpia de todo pecado. Te pido en esta mañana, Señor, que tú salves a aquella persona que está aquí, que se está entregando en este momento a ti, Señor. Que tú rompas las cadenas y que hagas de esa persona el hijo o la hija que tú quieres que sea. Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Les amo de todo corazón. Oro por ustedes siempre. Busquen al Señor más que nada en esta vida. No se dejen engañar por el enemigo de nuestras almas. Ponga a Dios primero en todo lo que usted hace. Reconóceme en todos tus caminos, dice el Señor, y yo voy a enderezar tus veredas. Él primero, lo demás segundo. Dios les bendiga. No se vayan, ahí hay comida, vamos a conocernos mejor y vamos a disfrutar un rato en familia que somos en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.